Acueductos. La historia se remonta a la época prehispánica. Fue una de las obras hidráulicas más importantes levantadas por los indígenas. Desde su fundación, la capital de la Nueva España recibía agua potable de la misma fuente utilizada durante años por los aztecas. Hace algunos siglos, la forma de abastecer de agua dulce a los habitantes de la ciudad era a través de fuentes públicas con líquido traído de otros lugares del valle. Con la construcción de los acueductos surge un oficio indispensable para transportar el agua: el aguador, personaje indispensable en la vida cotidiana de la Ciudad de México, desde el virreinato hasta fines del siglo XIX, pues cumplía con la misión de llevar agua a las casas que no contaban con un abastecimiento de líquido. El líquido llegaba a la ciudad a través de los acueductos que desembocaban en la caída de agua de las fuentes públicas. Desde ahí la cargaba a los hogares de los alrededores donde no contaban con agua corriente. Acueducto de Belén, o bien llamado Acueducto de Chapultepec. Fue remozada hacia el año 1779 y se levantaron 905 arcos que llevaban agua desde los manantiales del Cerro de los Chapulines por la llamada Calzada de Belén, hacia la fuente denominada Salto del Agua. Recorrieron una trayectoria de más de 3 kilómetros, pasando por la población de San Miguel Chapultepec hasta llegar a la calle del Niño Perdido, actual eje central. Hay 3 puntos a destacar. Fue conducto abastecedor de agua desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Fue inaugurado en marzo de 1979 por el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Dejó de funcionar en el siglo XIX con la modernización de redes y fue derrumbado en su mayoría por mandato de Porfirio Díaz en 1896. Fuente de Belén o de la Templanza. Se construyó entre 1755 y 1760 y la inauguró el virrey Agustín de Ahumada y Villalón, Márquez de las Amarillas. Estaba ubicada a la entrada del bosque de Chapultepec, donde surgían los manantiales que dotaban de agua a la capital. Fuente del Salto del Agua. Esta pila fue construida en el siglo XVIII, específicamente de 1779. Por encima del emblema se aprecia un agua con las alas abiertas y una corona, propia de la monarquía española. Coronando la caja de agua se localizan 2 damas esculpidas en la piedra, una indígena y otra española, dejando claro cuáles eran los 2 grupos en la capital del virreinato de la Nueva España. Acueducto de Santa Fe, La Verónica o San Cosme. El acueducto de Santa Fe, construido en el siglo XVI, que llevaba agua de los manantiales del desierto de los Leones en Coajimalpa al zócalo de la ciudad. Acueducto de 2 niveles, único en su género, que introdujo agua de Chapultepec en su conducto inferior y agua de Santa Fe en el superior. En 1572, el virrey Martín Enríquez de Almanza aprobó la construcción de un acueducto sobre arquería para llevar el agua de Santa Fe hasta la falda norte del Cerro del Chapultepec, trabajos que se prolongaron hasta 1620. En 1620, el acueducto de Santa Fe comenzó a distribuir agua a la parte norte y centro de la Ciudad de México, mientras que la parte sur siguió recibiendo la de Chapultepec. Casi un siglo después, en 1710, el acueducto abastecía a 2/3 partes del total de los vecinos capitalinos. El nacimiento de agua de este acueducto era el manantial de Santa Fe. De ahí el agua se conducía por un conducto subterráneo y recorría la distancia entre Santa Fe y el bosque de Chapultepec, a través de cerros perforados y puentes sostenidos por altísimos arcos. De Chapultepec corría por la calzada de la Verónica, hoy el circuito interior. Doblaba en la actual calle de Virginia Fabregas y luego en la ribera de San Cosme, hasta la esquina que ahora forma el eje central y la avenida Hidalgo. Alameda Central con vista hacia el templo de San Hipólito, al fondo a la derecha y mostrando el acueducto de Santa Fe, al costado derecho de la Alameda. En total, el acueducto de Santa Fe tuvo 2 fuentes,
la de Tlaxpana o Fuente de los Músicos y Mariscala. Fuente La Tlaxpana. Al encontrarse con la toma de agua del Molino del Rey, el acueducto salía de Chapultepec hacia el norte, sobre la calzada de la Verónica, actual circuito interior, donde se le incorporaba una hermosa fuente, y ahí doblaba hacia el oriente para terminar en la alcantarilla de la Mariscala, a espaldas de la Alameda Central. La Tlaxpana o Fuente de los Músicos. Esta fuente fue captada por William Henry Jackson alrededor de 1880, de acuerdo a su estilo, incluyendo diversos personajes típicos de la época. Fue abandonada y finalmente demolida a fines del siglo XIX. Fuente de la Mariscala. El acueducto de Santa Fe remataba en una última fuente, denominada de la Mariscala, como era costumbre entonces, en virtud de encontrarse enfrente de la casa denominada de igual manera. La ubicación era a un costado del convento de Santa Isabel, terrenos que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes. Con las obras modernas de Porfirio Díaz y su idea de progreso, las calles asfaltadas iban extendiéndose junto con la mancha urbana. Con esto, la Ciudad de México atravesaba una fuerte crisis de desabasto de agua potable, consecuencia de la sobreexplotación de los manantiales de Santa Fe y Chapultepec. Se decidió que Xochimilco fuese responsable de proveer de agua a la capital del país a través de los 14 manantiales que se encontraban, los cuales eran utilizados por la poca gente que poblaba el lugar para el riego de sus chinampas, para vender sus mercancías en la Merced, beber de la misma agua y alimentarse de la fauna marina que se encontraba. Edificado entre 1905 y 1908 bajo la supervisión del ingeniero Manuel Marroquín Rivera, el sistema original proveía de agua a la Ciudad de México con líquido proveniente de los veneros de Xochimilco, Xitla y Tlalpan, gracias a un acueducto que corría bajo lo que hoy son Canal de Miramonte y las avenidas División del Norte, Nuevo León y Alfonso Reyes, para llegar a la estación de bombeo de La Condesa. Para el año de 1942, la demanda de agua crecía y los manantiales ya no daban abasto para satisfacer las necesidades de la ciudad, por lo que se decidió ampliar la red añadiendo el caudal del sistema Lerma. A pesar de que el acueducto de Xochimilco benefició a gran parte de la población de la Ciudad de México, ya que surtió en 1913 a 11,000 casas, no podemos considerarlo como una obra de beneficio social, claro, en su totalidad, porque los habitantes de Xochimilco resultaron ser los más perjudicados.